teta, se le llama el plano vertical. Más adelante lo vamos a profundizar en esto. Muy bien, pero ahora, como nos quedamos la vez anterior, queremos conocer la potencia generada total, la potencia total generada por este pequeño elemento de corriente. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar la siguiente expresión. Ahora lo explico. Potencia total es una integral cerrada de superficie de la potencia promedio en dirección R, o potencia radiada promedio, producto punto del diferencial de superficie. ¿Sí? Me voy a pasar al Paint para explicar esta parte. Entonces, me paso para acá. ¿Dónde está el Paint? Aquí está. Muy bien, entonces, colocamos nuevamente nuestro dibujo, nuestra imagen, nuestro esquema que ya conocemos. Nuevamente, colocamos nuestra imagen, el eje X, el eje Y, el eje vertical es el eje Z. Así, ¿verdad? X, Y, Z. Y vamos a colocar nuestro pequeño elemento, el cual lo único, como dijimos, así como al descuido, sin querer queriendo, simplemente lo hicimos que varía una corriente a lo largo, corriente variable a lo largo del eje circular. Ok. Y ahora lo analizamos en coordenadas esféricas. Para esto lo envolvemos en una esfera y aquí en el dibujo solamente presentamos parte de esa esfera. Ok, la presentamos así. Bueno, ya en este momento sabemos que este pequeño elemento se comporta como un radiador. Genera energía electromagnética a un punto muy... Ahora quiero conocer la potencia total, no solamente en un punto determinado. Para eso voy a tomar un gajito de este balón de fútbol, por ejemplo. Tomar un pequeño gajo. Déjenme cambiarlo para dar a entender que es un pequeño gajo. Y a este le voy a llamar diferencial de superficie. Una pequeña segmento de la piel del balón que envuelve al aire, ¿sí? RST. Ok. Y le voy a llamar a este un diferencial de superficie, el cual es un vector, ¿eh? Vamos a tratar de ponerle aquí, es un vector, este diferencial de superficie, y el cual su dirección es perpendicular a esa misma dirección de superficie. Aquí le ponemos perpendicular a la superficie. Voy a hacer más grueso. Ok. De este punto del centro allá es la distancia R, ¿verdad? La distancia R, vamos a hacerla más corta, más delgada, y es la dirección R. Vamos a ponerle aquí, cuestión punteada, para que se vea que solamente es la coordenada en esa. Sí, ahí va. Y ahora tomamos la potencia promedio en dirección R. Okay, ahora otra vez, un vector, potencia R, aquí mismo. A ver si lo puedo poner con otro color. ¿Sí? Y le voy a poner, híjole, va a ser difícil. Ahí están los dos, ¿eh? Ahorita checo. Esta es la potencia radiada promedio. Estoy haciendo más grande para no confundirlo. Esta es la potencia R promedio. Y este pequeño que está aquí, el de la diferencial de superficie. Si lo ven, ambos tienen la misma dirección. O sea, entre ellos el ángulo entre estos dos vectores es 0, ¿eh? Aquí. Ahí está, ¿sí? Y este
es la potencia promedio en dirección, voy a poner así, en dirección radial, dirección R. Esta es la dirección R. R, ya sabemos que este es teta, símbolo, acá, poner aquí de una vez teta, este ángulo, el de elevación que le llamamos, ángulo de elevación, y el ángulo que le decimos de azimut. Bueno, en coordenadas rectangulares, un diferencial de superficies, un de x de y, vector unitario z. Y podemos hacer las tres combinaciones de x de z a y vector, o de y de z a x vector. En el caso de coordenadas esféricas, el diferencial de superficie también lo podemos tomar tres combinaciones. El que sea de teta de phi, vector unitario r, o de teta de r, vector unitario phi, o el otro, de r de phi, vector unitario teta. Para nuestra situación que estamos analizando, esta combinación es la que nos interesa. También esto está en tablas, los diferenciales de superficies esféricas están en tablas. Vean, es el arco en dirección de elevación, r seno teta de teta, y en dirección de azimut, el arco r de phi. ¿Sí? Aunque ahí en el dibujo puse un cuadrito, debe ser en forma de arco, r de phi, r seno teta de teta. Esta combinación la vamos a utilizar para todo el análisis, ¿sí? Un diferencial de superficie en coordenadas esféricas, esta combinación. Dirección, vector unitario en R, ¿sí? Entonces tengo potencia promedio en dirección R, diferencial de superficie. Esto, digamos que en su acordeón, en su formulario, como le gusten llamar, hay que colocarlo y esta ecuación, la 1.17, la 1.18, ¿ok? Muy bien, entonces, voy a sustituir la potencia promedio, esta que calculamos, esta en dirección R, en esta integral, y el diferencial de superficie, que estoy colocando, que es de tablas, ¿sí? Esto es por tablas. Simplemente lo toman y lo van a colocar. Vamos a hacerlo. Ahorita dejamos copiar, ¿eh? Ahí está bien. Potencia total. Ahorita explicamos la integral. Potencia promedio. Aquí está. ¿Sí? Y el diferencial de superficie. Y ahora es una integral de superficie. Doble integral. Una integral, la otra integral. Las variables va a ser teta y phi. Teta y phi. Vector unitario R. Punto vector unitario R. AR punto AR nos da igual. A1 es un producto escalar y tienen coseno de 0 grados. Llevan la misma dirección. Entonces el producto escalar aquí se elimina. AR punto AR se elimina y entonces la potencia total es una cantidad totalmente escalar. Ya deja de ser un vector la potencia total, ¿sí? Y entonces, los ángulos, los límites más bien dicho. Me voy a pasar rápido al pene para explicar esta parte.
¿Cuáles son los límites de la integral? Acá está. Teta va a ir desde este punto, ahora sí que desde el polo norte hasta el polo sur, de 0 a 180 grados, o de 0 a pi, ¿sí? De 0 a pi. Y el ángulo phi le va a dar la vuelta a todo el ecuador, ¿sí? De 0 hasta 2pi. Hagan de cuenta que salimos del meridiano de Greenwich, de Inglaterra, de ahí partimos y le damos la vuelta, ¿sí? De 0 a 2pi, ¿de acuerdo? Esos van a ser los límites para tomar toda la piel que envuelve al balón de fútbol, la piel que envuelve a la esfera. Entonces, otra vez me regreso. Esto ya lo ven, ya va a ser un recetario, ¿eh? Así va a ser ahora, de aquí en adelante. ¿Okay? Entonces, teta va a ir de 0 a pi, ahora sí que desde el polo norte al polo sur, y de 0 a 2pi a lo largo de nuestra cintura, de la cabeza a los pies y a lo largo de toda la cintura. Potencia promedio R y el diferencial de superficie. Vean que d phi es el único con respecto a esta integral. No hay ninguna phi adentro del argumento de la integral. Entonces integramos d phi. Integral de d phi simplemente me da phi. Y se evalúa de 0 a 2pi. Para 2pi por todo esto. Y para 0 se hace aquello. Y el otro es teta. Vean que seno de teta con este teta de acá va a ser un seno cúbico. ¿Okay? La R se va a cancelar. Aquí hay un error. Observen. R por R es R cuadrada. Aquí me faltó poner el cuadrado, ¿eh? De tal manera que ahora sí, R cuadrada con esta R cuadrada se cancelan, ¿sí? Es decir, que la potencia total aquí ya no es condicionante a la distancia. Simplemente es una potencia a ver hasta dónde llega, ¿sí? Observen el error, ¿eh? Aquí, disculpen este error, aquí me faltó el cuadrado. Con el cuadrado de R cuadrada, el numerador y denominador se cancela. ¿Okay? Muy bien, entonces, veamos. Aquí está el dibujo, ahorita. Aquí están los arcos, miren, aquí se ve mucho mejor. Ok, entonces. Aquí ya hicimos la integral. Déjenme ver si tengo la integral. Y ahorita lo único que hay que integrar es el seno cúbico. ¿Sí? A ver, ahorita buscamos. Por ahí tengo una nota para que observen cómo se llega a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, en lo que yo busco, por favor, empiecen a anotar desde aquí. Dejen anotar. Espero que no se vea lo que estoy buscando. Entonces, anoten, por favor, yo busco ahí tengo ahí unas notas de cómo se resuelve esa integral. Si me dicen que se observa ya tendría que... A ver, espérenme. Desarrollo. 4, a ver, el 5. Sí, aquí lo tengo, ¿eh? Ok, entonces espérenme. Antes de que anoten, déjenme mostrarles cómo se llega a esa expresión. Ok. La expresión que puse ahí, aquí está resumida, ¿eh? Está resumida. Y tenemos entonces potencia promedio, diferencial de superficie, teta va de 0 a pi y phi va de 0 a 2pi, la potencia promedio, la parte constante, el seno cuadrado y el diferencial de superficie. Lo que les comentaba, AR vector, producto punto AR vector, me da igual a 1. Todo lo que es constante, a ver, espérame, entonces de phi, acá está con la primera integral, me da 2pi. Para 0, pues se hace todo 0. Entonces ya esa la eliminamos. Entonces de phi, 2pi. Todo lo que es constante lo extraemos de la integral y lo único que hay que integrar es el seno cúbico. Seno cúbico de teta.
15 por 2, 30, pi cuadrada y cuadrada de L sobre lambda al cuadrado, integral de 0 a pi. Seno cúbico, seno cuadrado, seno de teta, como dicen, divide y vencerás. Entonces, otra vez lo constante, y el seno cuadrado, pues pongo una identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, entonces lo sustituyo por eso. 1 menos coseno cuadrado, seno teta. Y entonces voy a manejar dos integrales. La constante sigue aquí. Seno, el primero, y el otro menos coseno cuadrado, seno teta. De 0 a pi. Lo constante sigue. Y entonces integral del seno es menos el coseno, de 0 a pi. Y aquí sería u a la n, diferencial de u. O sea, el diferencial del coseno es menos el seno. Aquí ya lo tengo completado con este menos. Entonces la integral, el resultado de esta integral es 1/3 coseno cúbico de teta, de 0 a pi. Empezar a sustituir. Todo esto sigue igual. Menos coseno de pi, menos coseno de 0. Más 1/3, aquí estoy mal, debe ser coseno cúbico, vean, aquí es coseno cúbico, menos coseno cúbico de 0, que al final queda igual. Esto es igual, chequen aquí mis errores de dedo, ¿eh? Aquí está, y será el menos, coseno de pi es menos 1, menos coseno de 0 es 1, más 1/3. Coseno de pi es menos 1 al cubo, sigue siendo menos 1, menos coseno de 0 es 1 al cubo, sigue siendo 1. 30 pi cuadrada de L cuadrada. Menos 2 por menos me da 2. Menos 2 por 1/3, menos 2/3. 6/3 menos 2/3, 4/3. 4 por 30, 120 entre 3. El 40 pi cuadrada y cuadrada de L cuadrada. ¿Sí? Entonces, esto se los envío en cuanto terminemos la clase para que no perdamos tiempo en estar anotando esto. Entonces, me regreso. Tengo que presentarles el capítulo, ¿verdad? Espérenme. Ok, sí. Entonces, cierro y capítulo. Ok. Entonces, observen. De la integral, llegamos a esta parte. 40 pi cuadrada y cuadrada de L sobre lambda al cuadrado. Una relación de la longitud física del elemento con su longitud física, lambda, ¿sí? Eso es importante, una relación entre ellos. En la corriente que root medium square, la IRMS es igual a la corriente máxima sobre la raíz de 2. Es decir, que la corriente RMS es el 0.7071. Recuerden que la raíz de 2 es 1.4142 y al invertirla es 0.7071. De manera que la corriente máxima es IRMS raíz de 2. Pero si lo elevamos al cuadrado, la raíz desaparece y este cuadrado y el remes dos veces y el y bajando, ya noten, ya tenemos la potencia total. Ahora sí, como decíamos el ejemplo de tenía la música, se identifican y en una de ellas, sobre todo las de radio y televisión, indican XH son las siglas internacionales que le da nuestro país. Con eso se identifica nuestro país, XH. Por ejemplo, XHGC, ¿verdad? Lo que es el canal 5 de televisión aquí en Ciudad de México. Sí, GC significa eso en honor a Guillermo González Camarena, que fue el inventor de la televisión a color. Entonces, en honor a él, se le dio XH, México, GC, González Camarena. Cuando se identifica, dice, transmitiendo desde la Ciudad de México con 50,000 watts de potencia. No indica que de esos 50,000 tanta llega a cada punto de la ciudad. Simplemente esa es la potencia total. Es eso lo que acabamos de calcular, la potencia total. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, anoten por favor.
Vayan anotando. Y voy bajando. Bajo un poco. Bajo otro poco. Voy a bajar a la siguiente página. Si alguien me dice que necesita, regreso. Bajo otro poco.
Recuerden, aquí me falta el cuadrado, aquí en esta expresión. Y aquí me falta la cabeza del vector, el diferencial de superficie. Aquí falta una. Aquí pongo el cursor. Bajo un poco más. Y ahí, ¿verdad? Muy bien, ahora, de aquí podemos obtener una cantidad muy importante, un resultado importante, como les decía, no solo es hacer integrales y diferenciales y álgebra. Sabemos que la potencia total de nuestros cursos de circuitos es igual a voltaje por corriente. Y si estudiamos el voltaje, nos quedaría I cuadrada por R, ¿sí? Corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Okay? Entonces recuerden que de la ecuación de Ohm, Victoria, voltaje es igual a la reina de Inglaterra, ¿verdad? R por I. Entonces sustituimos eso y podemos nosotros observar que I cuadrada la tenemos aquí y lo demás resulta ser una resistencia, ¿sí? A este valor de resistencia se le llama la resistencia de radiación. La antena se opone, presenta cierta oposición a que el campo sea radiado, ¿sí? Como dice, la cual se opone a la radiación del campo electromagnético y que para el elemento de corriente oscilante tiene un valor de el 80 pi cuadrada de L sobre lambda al cuadrado. ¿Ok? Aquí está, 80 pi cuadrada de L sobre lambda al cuadrado. Esa resistencia tiene un valor constante, aquí una cantidad numérica, pero está en función de la relación de longitud física con la longitud eléctrica, ¿sí? Esa es la parte real de la impedancia de una antena. La antena presenta una impedancia. En este momento ya me estoy adelantando al capítulo 4, que vamos a ver impedancia, pero ya observamos que hay la parte resistiva de la impedancia, ¿sí? Y de este elemento que ni siquiera existe. ¿Ok? Muy bien. Aún así, miren, todo lo que hemos hecho, esta es la tercera semana, tercera semana, apenas vimos un concepto de que sí extraía energía un conductor
cuando es excitado por una corriente variable en el tiempo y ya le estamos dando una formalidad. De aquí en adelante, como alcanzan a ver el punto, ya vamos a ver una antena física que es ampliamente utilizada. La tienen ustedes en sus aparatos receptores, televisiones, radios celulares. Inclusive en los access point, en los ruteadores, viene este tipo de antena, ¿sí? Radiador. ¿De acuerdo? Entonces, creo que nos quedamos aquí. Anoten esto último, ¿sí? Y ahorita, como conclusión, pongamos que el elemento de corriente es un elemento, es un elemento hipotético, ideal, que no existe, pero que ya nos dio los elementos para comprobar que sí existe la radiación de esta clase de energía, la energía electromagnética, ¿sí? O sea, Faraday tenía razón, Maxwell lo formalizó, Hertz lo demostró y Marconi lo aplicó, ¿sí? Ya vamos ahí, digamos que ya vamos en el año 1903, 1910, ¿sí? Esto es parte de todo ese descubrimiento. De aquí en adelante ya vamos a ver cosas, bueno, no pierde actualidad esto, porque es el fundamento de cómo las antenas se convierten en radiadores, o las estructuras se convierten en radiadores. ¿Okay? Muy bien, entonces, por favor, dense un par de minutos para anotar esto, y ahorita vamos a seguir con ya una antena física. ¿Sí? Hasta ahí. Adelante, jóvenes. Pero resultados que obtuvimos aquí los vamos a aplicar, ya no vamos a demostrar nada, ya sabemos que es radiación. Muy bien, entonces empecemos con este nuevo tema, ¿ok? Vamos a ver lo que es la radiación producida por un dipolo de media longitud de onda, que se le conoce como dipolo lambda sobre 2, y o su monopolo, no está escrito aquí, su monopolo correspondiente lambda sobre 4. ¿Okay? Muy bien, veamos cómo es la definición de este dipolo. Un dipolo es un conductor recto, delgado, alimentado en el centro, es un radiador básico, cuya longitud se mide en fracciones de longitud de onda. La llamaremos la longitud eléctrica del mismo, y que es muy diferente de la longitud física del radiador. Veamos cómo se produce el dipolo. Entonces me voy a pasar a PEN antes de continuar con todo lo siguiente. Entonces vamos a pasarnos a PEN. Aquí estoy. Entonces, aquí está. Muy bien, entonces, empecemos a ver estos dipolos.
Ok. Primero, vamos a recordarle la Ley General de Líneas de Transmisión, que el semestre pasado ustedes la estudiaron, ¿sí? Línea de transmisión, ¿verdad? Es un par de conductores. Vamos a colocar aquí dos conductores. Ponemos aquí, vamos a poner aquí un conductor. Par de conductores. Okay. Aquí está el primero. Y el segundo lo copiamos. Copiar. Pegar, ¿sí? Okay. Aquí está. Pequeño es el conductor. Y los cuales los alimentamos por una fuente de energía de esta manera. Déjenme ponerle aquí su circulito. De acá su circulito. Esa es la línea de transmisión, muy diferente a la línea de distribución. Aquí nosotros alimentamos a la línea, aquí alimentamos. ¿Sí? Y por lo general ponemos, para identificar la fuente de energía, colocamos aquí un símbolo de corriente alterna para indicar que bien, ¿sí? Y en sus estudios de línea de transmisión colocaban aquí que venía el voltaje y la corriente desplazándose a lo largo de la línea de transmisión, ¿sí? Aquí. Ok. Vamos a ponerle aquí 3 longitudes. Y lo mismo ocurre en la otra rama de la línea. ¿Sí? Okay. De esa manera trataban de explicar lo que sucedía en la línea. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más largo para que se acomode bien. Ahí. Y esto también, ¿eh? Que quede correcto. Y yo mismo sé, no está cortado, simplemente aquí me salió. Ponemos un parche aquí, para indicar que es la continuación. Lo mismo hacemos acá abajo. Bueno, colocábamos una carga en el extremo de nuestra línea de transmisión. Es decir, colocábamos aquí, algunos le ponen ZL, impedancia load del inglés, impedancia de carga, la colocaban así, ¿sí? Un poco chueca, y ponían ZL. O sea, la línea de transmisión alimentaba a algo. ¿Sí? Y le decían, este es, ahora sí, vamos a ponerle aquí, impedancia de carga, algunos le ponen la CZR, esa es impedancia, y le ponen, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a usarlo como con L, ZL, ¿sí? Muy bien, pero la línea, dependiendo de sus características, recuerden que la analizaron con los elementos distribuidos, una resistencia, una bobina en serie, y en paralelo un condensador y una resistencia, una conductancia, ¿verdad? ¿Sí? Y una capacitancia. Y así van pedacitos y pedacitos de elementos distribuidos. Obtuvieron ecuaciones para calcular la resistencia, la inductancia, todos ellos, en función del material del conductor a la frecuencia de operación. En eso empezaron su curso. Después calcularon dónde ocurrían los máximos y los mínimos de la línea. Ahí van. ¿Dónde el máximo? Vieron que cuando es un máximo de voltaje es un mínimo de corriente, ¿sí? En algunos puntos de nuestra línea de transmisión el voltaje era mínimo y en algunos puntos el voltaje era máximo.
y se dedicaban a calcular eso. De tal manera que dependiendo de las características de la línea, hay una impedancia que es propia de esta misma, que le llamamos la impedancia característica, ¿sí? Y esta la expresaban con una Z, subíndice 0, a ver, ahorita se pone el subíndice Z o impedancia característica de la línea. Muy bien, entonces, esta fuente genera una energía y la cual se desplaza a lo largo y va a ser entregada a la impedancia de carga. Pero hay tres condiciones. Primero, hay que ponerle la letra más grande. Decían sí. ZL. Z subiendo, perdón, aquí es puntos suspensivos. Si Z subíndice L es igual a 0, significa que está en cortocircuito. Y entonces aquí viene la energía y ¡pum! Pues no tiene que entregar. De hecho, aquí hay un puente, ¿no? O sea, una impedancia, una resistencia cero. Se generan problemas en la línea, ¿sí? Incluso puede hasta quemar a nuestra fuente de energía, porque no se entrega la energía, ¿sí? La siguiente condición es sí. Z subíndice L es igual a infinito. Ponerlo aquí. 12 con 0, 0. Si Z de infinito, se dice que este es circuito abierto. Bien, pues es un problema, ¿verdad? Porque viene la energía y encuentra esto al aire, ¿sí? Okay. Y el siguiente condición sería, ¿sí? ZL ZL es igual, o más bien, no hay aquí desigualdad, no es igual, voy a ponerlo con letra, no es igual a Z subíndice. Son diferentes las impedancias. Y en ese sentido, pues hay energía que se regresa, ¿verdad? Una energía que viene y como es diferente, se regresa y se convierte y se puede, y podemos calcular un coeficiente de reflexión, una onda estacionaria que se queda ahí suspendida, ¿sí? Y hay una condición más, que es el sueño guajiro de cualquier ingeniero en radiocomunicaciones, ¿sí? Que sería, si ZL, Z subíndice L es igual a Z, no sé, Z subíndice O, ¿sí? A esto le llamamos máxima transferencia de energía. Y como les digo, es el sueño guajiro de todo ingeniero, ¿verdad? Máxima transferencia de energía. ¿Okay? El sueño ideal de todo ingeniero. Toda la energía que viene se entrega a la carga. ¿Okay? Supuestamente no hay pérdida y todo se entrega. Si ZL no es igual a Z0, hay una energía que se refleja y se regresa. Se puede acoplar con la que viene y se genera una onda estacionaria. Y ahí está. ¿Sí? Eso genera interferencia, ese no es
no es un punto, no es lo que quiere el ingeniero, que haya interferencia, ¿sí? Pero para nuestro caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta parte, ¿sí? En circuito abierto. ¿Okay? Si es en circuito abierto, la situación es así. Copiar, pegar. Ok. Y déjeme pasar aquí para que me dé espacio. Acá. Bueno. Ahora tengo esta situación, es la que ahorita queremos analizar. Como está el circuito abierto, pues va a haber, no hay a quien entregarle toda esta energía. Y en ese sentido empieza a haber cierta radiación hacia el exterior. Vamos a poner aquí que hay radiación, una energía que sale despedida hacia el exterior. Voy a ponerle con pequeñas flechas, que esa energía que en el interior de la línea es voltaje y corriente, al ser despedida al espacio libre, es una energía electromagnética. ¿Sí? De tal manera que ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a abrir el compás de esta línea de transmisión. En vez de tenerla paralela, ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a objetivizar. Y aquí también la empiezo a abrir. Disculpen, los dibujos no están tan... Es para que se entienda esta situación de radiación. ¿Sí? Aquí está mi fuente de energía. ¿Sí? Y aquí estoy alimentando a mi línea de transmisión. ¿Sí? Entonces aquí, ¿verdad? Ahí va. Nuevamente su símbolo. Bueno, cuando empiezo a abrir, la radiación aumenta. ¿Sí? Radiación aumenta. De tal manera que ahora, cuando abro completamente, la pongo totalmente abierta la línea, ¿sí? Se tiene una máxima radiación de energía electromagnética hacia el espacio libre. Vamos a copiarlo para que quede. Copiar, pegar, y luego lo invierto, ¿verdad? Ok. Ahí. Sí, aquí está mi fuente de energía. Y quedó ahora mi línea, que en principio era una línea de transmisión, ahora se va a convertir, se le conoce como el dipolo eléctrico, ¿sí? Que alimento al centro, un conductor recto, delgado por lo general, alimentado al centro, ¿sí? Y ahora aquí tengo máxima radiación. Máxima radiación. Si hay oportunidad de que ya podamos ir al laboratorio, esto lo vamos a comprobar. Máxima radiación. ¿Okay? Se le llama dipolo porque en un instante de tiempo determinado, este es positivo, la parte superior es positiva y la parte inferior es negativa. Un tiempo posterior, después, se invierte la situación. Esta es negativa, esta es positiva. Positiva, negativa, negativa, positiva, de tal manera que tenemos dos polos. De ahí el nombre de dipolo. ¿Sí? El nombre de antena proviene de lo siguiente. ¿Sí?
Voy aquí a dibujarles algo y van a saber de dónde viene el nombre de antena. ¿Sí? Un dibujito aquí y un círculo de este tamaño. Ok. Les ponemos sus patitas. Una patita. Por lo general son 4, ¿verdad? Bueno, yo he contado 4. Y aquí en la cabecita, pues hay unas especies de esto, ¿verdad? Esta figurita que estoy colocando en inglés se le llama ant. Lo traducimos al español y significa hormiga, ¿sí? Y entonces, pues aquí le pusieron, los ingleses, más bien, americanos ingleses, le agregaron tin a la parte superior de la cabeza, en inglés. Y esa parte es antino, o sea, hormiga con barritas o con palitos, ¿sí? De aquí que ahora a las antenitas de vinil, igual que el chapulín colorado, le llamamos antena. Antena, ¿verdad? Proviene de allí el nombre de su origen. Y ahora ya tenemos entonces un radiador. ¿Okay? Un radiador, y no olvidemos que aquí viene su fuente de energía. Aquí viene radiando. Aquí viene, más bien viene el voltaje y corriente, ¿verdad? Su voltaje y corriente a lo largo de ella, en ambas partes del dipolo. Esto es lo que vemos en el interior, ¿eh? Aquí lo estamos dibujando. Voltaje y corriente que circula a lo largo del conductor. ¿Sí? Ok. Esa es la explicación que viene en el capítulo. ¿Sí? Entonces me paso al capítulo y déjenme pasar al capítulo y aquí está. Ok, entonces dice, la estructura del dipolo proviene de una línea de transmisión en circuito abierto. Como ven, aquí está más reducida la explicación. La línea de transmisión de cables paralelos, esta de acá, en circuito abierto, es decir, donde la impedancia de carga tiene un valor de Z igual a infinito, o sea, no hay nada, tiende a radiar un campo electromagnético al espacio libre. ¿Sí? Radiaciones emitidas, le dicen. ¿Sí? Conforme se separan las ramas de la línea, la radiación se incrementa y es máximo al tener una posición totalmente vertical, lo que da lugar al dipolo. ¿Sí? Las características de radiación, o sea, cómo va a radiar, no es nada más aventar la energía, así como el borras, ¿verdad? Ahí va. ¿Sí? Cuando hay antenas mal diseñadas o estructuras así, eso genera interferencia. Por ejemplo, ahora que regresemos, porque tenemos que regresar, ustedes cuando se paran ahí en la avenida esperando el trolebús, y si tienen el espíritu de investigación, enciendan un radio de AM, sobre todo de AM que es muy vulnerable al ruido, y observen o escuchen lo que ocurre cuando se va acercando el trolebús. El trolebús tiene dos varillas que son conductores que van tomando la energía del cableado, del par de conductores que traza su ruta. De ahí toma la energía. Pero como hay un mal acoplamiento y pues ni siquiera se calculan, simplemente van tomando el voltaje y corriente, hay energía que no se entrega completamente y se convierte en energía electromagnética. Esa energía electromagnética así invade el espacio libre, sin ninguna forma, sin ninguna estructura en firme. Se le llama interferencia, es una interferencia nociva. Y si van escuchando el radio, pues van a ver cómo penetra sus circuitos, cómo penetra e interrumpe su comunicación, la deforma. Son interferencias nocivas que es lo que debemos de tener mucho cuidado. De hecho, el ingeniero en comunicaciones pues tiene que trabajar con las interferencias.
¿sí? Entonces, este es el dipolo, ¿sí? Ok, entonces, a ver, ahora es tiempo de que anoten todo esto y si quieren que me pase al pen, me dicen una vez que terminen de eso. Si no, seguimos adelante, ¿sí? Entonces, adelante, jóvenes. Muy bien, entonces continuamos. Ya visto de dónde proviene el dipolo, nuestra primera antena ya física, ya no es el elemento de corriente, si aquel radia y que siquiera existe, imagínense este, ¿sí? Entonces, el dipolo se llama lambda sobre 2, ahorita vamos a ver por qué se llama de esa manera, y su correspondiente monopolo, ¿ok? Voy a leer esto y regreso al PIN. Pertenecen a las antenas largas y para iniciar el análisis del campo electromagnético producido por este radiador en una región muy lejana, es importante conocer la distribución de corriente con la cual el radiador será alimentado. Ok, entonces me regreso, ya viene matemáticas y me voy al PEN otra vez, ¿sí? Entonces, otra vez,
Me regreso. Y ahora, ¿por qué se llama de media onda? ¿Ok? Ok. Pues ya tengo aquí. Voy a borrar esto, ¿eh? Cortar aquí. No, yo creo que voy a necesitar nada más cortar esta. Esto, van a escuchar un poco de voces de niños jóvenes porque hoy empezaron clases y tengo aquí 3 niños. Porque bueno, uno es mi nieto que está aquí y otros 2, pues sus papás el año pasado pues, perdieron su trabajo y me pidieron que los apoyara con el internet. Pues aquí parece escuela, ¿eh? Entonces ya conocen a los niños, ¿ok? Y por eso me vengo a este cuartito aquí lleno de trebejos, ¿eh? También disculpen eso, están los niños ahí. Muy bien, entonces quitamos esto y ya sabemos que nuestro dipolo es que vamos a darle la vuelta así, ¿ok? Nuestro dipolo. Quitamos esto también y aquí está el dipolo, ¿ok? Y sabemos que a lo largo del dipolo va circulando un voltaje y una corriente, ¿ok? Colocamos su fuente de energía. Hay que hacerla mejor de nuevo, ¿verdad? Otra vez su fuente de energía. Bueno, va a depender de qué cantidad de energía, las características de la energía para llamar así a nuestro dipolo. Por ejemplo, si yo fuerzo a esta estructura, a este dipolo, a que sea de una longitud de onda, lo voy a cortar físicamente a que solamente una longitud de onda circule a lo largo. Es decir, este es voltaje y corriente, ¿eh? Que va a circular. Entonces, la forma en que la corriente va circulando, ¿sí? Aquí. Yo diría que esta antena es de longitud L igual a una longitud de onda, ¿ok? ¿De acuerdo? Fuerzo a la antena, la corto de tal manera, la diseño que sea a una longitud de onda. Por ejemplo, esta, al centro una longitud y en el otro extremo otra longitud. Sería una antena que está resonando, sintonizada, resonando a 2 longitudes de onda, ¿sí? Una longitud, otra longitud. Y le vamos a llamar una antena, en este caso, L igual a 2 lambdas. Eléctricamente hablando, ahorita vamos a checar más adelante su medición física. L igual a 2 lambdas. Sería esta antena. Oh, perdón. Una antena, perdón, una longitud y otra longitud. Una antena de 2 longitudes de onda. La que nos interesa es la antena que resuena a media longitud de onda por sus características de radiación. Entonces, esa antena va a tener una forma, si pudiéramos medir, y lo vamos a ver en el laboratorio otra vez si tenemos la oportunidad, es una antena así como está, L es igual a lambda entre 2. Es un dipolo, le vamos a llamar el dipolo.
Esa es la que nos interesa analizar por las características, ¿sí?, de radiación que presenta este dipolo, ¿sí? Muchas veces, por su longitud física, puede ser grande, ¿ok? Se corta a la mitad y ese correspondiente se llama el correspondiente monopolo. Su monopolo correspondiente. Vamos a dibujarlo nuevamente. Su correspondiente monopolo. Pongamos aquí el tubo o la varilla. Ups. Okay. Bueno, este solamente radia un cuarto de longitud de onda. Y de una vez le vamos a llamar a este un monopolo de altura h igual a lambda sobre 4. La otra parte del monopolo la forma lo que es el plano tierra, la superficie donde la instalamos, el plano tierra. Se le llama así, plano tierra, debe ser recto, ¿eh? Y lo simbolizamos, así se dice, o lo esquematizamos, o lo representamos, disculpen, me inventé otra palabra, lo representamos con estas líneas inclinadas, igual que en circuitos eléctricos. La tierra, ¿verdad? Que es en realidad la tierra física. Puede ser cualquier tipo de material, el asfalto, el metal. En sí, el metal es mucho mejor por la reflexión que esto tiene, ¿sí? El metal, la arena, el agua no se recomienda, y ese se le llama el plano tierra, que hace la función de la otra parte del dipolo, ¿sí? Entonces, si ahora pueden ver los automóviles que la antena la tienen en el cofre hace el plano tierra. Esto se llama plano tierra. Y la idea es que tenga una conductividad muy alta, ¿sí? H igual a lambda sobre 4, porque solamente hay un cuarto de longitud de onda, y su dipolo tiene la media longitud, ¿sí? Lo que encontremos para el dipolo, la mitad corresponde al monopolo, y lo que encontramos para el monopolo, el doble corresponde para el dipolo. Monopolo y plano tierra, ¿sí? De tal manera que ahora L es igual a 2H, ¿sí? 2H. Esta L va desde aquí, de extremo de punta a punta. Aquí. Acá, ¿sí? Esta dimensión, una vez ya lo estamos dimensionando, va a ser, lo vamos a llamar L. Y esta, a ver, espérenme. Ups. Hacerla para acá. Aquí. Y esta va a ser H, la longitud o la altura de nuestra varilla aquí. Entonces aquí tenemos H, monopolo y dipolo. Entonces, si han visto los automóviles, vamos a poner aquí un camión, por ejemplo, llevan ¿sí? Llevan su... Sí, adelante, no pasa nada. Sí, pero no importa, pásate. Y aquí ponemos su antena, ¿no? Su monopolo. Aquí va su monopolo, ¿sí? Aquí viene su monopolo. Es de este tipo, ¿sí? O podemos ustedes, los que alguna vez tuvieron un radio de 2G de la segunda generación, si recuerdan esos radios que desplegaban su antena.
la desplegaban. O actualmente, los radios que tenemos para 4G, su radio celular, ya la antena viene en el interior y viene de esta manera. Algunos vienen con solo un monopolo, se le llaman que están sumergidas, y su monopolo, aquí. De tal manera que acá se unen al circuito receptor, en el interior, aquí, ¿sí? Es un tipo de antena que le llaman dipolo doblado, ahí, en el interior de su radio celular, ¿sí? Es una antena ampliamente utilizada, monopolo o dipolo, o las han visto, por ejemplo, en las torres de radio celular. A ver, ahora que tengan oportunidad, se voltean a ver a la punta de la torre. A lo largo de la torre hay antenas del tipo parabólico, del tipo de parche, pero en la punta, dejen poner aquí 2 líneas para indicar que es una torre. Simplemente pongo esas, ¿sí? En la punta de la torre hay un monopolo, y de hecho tiene un disco por ahí. Van a ver un monopolo, y por aquí en medio, ¿vale? Eso lo vamos a ver después para qué se sirve ese disco. Su plano tierra. Ahí está. Observen ahora en la punta de la torre de cualquier estación de radio base de radio celular. ¿Okay? Ahí está. Bueno, pues lo que vamos a hacer, creo que ya son 8:18, la siguiente clase es hacer todo el análisis de esta antena. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar su radiación, campo eléctrico, campo magnético, graficar su patrón de radiación en 2 planos, encontrar su potencia radiada promedio, su potencia total y la resistencia de radiación. Lo que hicimos con el elemento de corriente. La diferencia es que esta antena sí existe. Existe, ¿eh? Muy bien, entonces lo voy a pasar aquí y me están viendo, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esta semana, como les había dicho, el viernes me registré como aspirante para la dirección de CIME Zacatenco. Son 6 los candidatos, ¿sí? El único de ICE soy yo. Uno es de control y automatización, el otro es el actual director de eléctrica, ¿sí? Y los otros 3 restantes son de posgrado, ¿ok? Entonces el único de ICE soy yo. Entonces, pues mañana a las 2 de la tarde va a ser un debate. En la página de la escuela, ahí les indica la dirección, va a ser por YouTube. Entonces nos van a hacer preguntas, se dice debate, nos van a hacer preguntas. Hoy van a reunirse el consejo y van a decir que ya estamos registrados. Al menos no me dijeron que no cumplía con nada, ¿sí? He recibido correos de otras personas que dicen que sí me registraron, pero lo tienen que hacer oficial hoy, ¿sí? Mañana sería el debate a las 2, los que gusten estar, pero lo que es importante es que si ustedes consideran que tengo la capacidad para esto, el miércoles y el jueves le dicen auscultación, van a hacerlo por medio de votación, y en base a esos resultados, los consejeros emiten un voto el próximo viernes, el viernes 3, y de ahí resulta la terna que va a ser puesta a consideración del director general, ¿sí? Entonces, pues ahí, si creen esto, si me consideran, pues ahí les encargo, ¿de acuerdo? Y si pueden hacer difusión, si consideran, tampoco es una obligación, con sus compañeros. Ahorita como estamos en línea es complicado, ¿sí? Cuando estamos presencial, pues ahí se hacen reuniones y todo esto. En fin, vamos a parar aquí para que tengan oportunidad de tomarse un café, y los veo el próximo miércoles, jóvenes. ¿De acuerdo? Bueno, en ese caso, que tengan buen día, jóvenes, y buena semana. Gracias, Gracias, igualmente. gracias, profesor. A ustedes,